Necesidad de guías en el camino de Dios. Y quisiera basar esto, antes decirle que nuestro amado apóstol compartió precisamente un tema acerca de la función de los guías, que usted puede chequear en el internet, y que él abordó un panorama de las cosas, y que yo tenía este tema ya desde hace rato y lo tenía ahí reservado, pero me pareció bien interesante oírlo a él y ver el panorama que Dios me había dado a mí. Y creo que sería muy lindo que usted abriera en el internet esos temas, porque yo creo que le van a servir de mucho. Guías sobran, no hacen falta, sobran. Pero el problema es que sobran los malos y escasean los buenos. Pero la realidad es que la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7. Fíjese que 13 en la Biblia, todos los capítulos 13 hablan de rebelión. Los libros que no tienen capítulo 13, dice mi pastor que una mujer se casa. Por ejemplo, en el libro de Ruth no tiene capítulo 13 y Ruth se casa, ¿verdad? Y ese es el casamiento de la gentil con el judío, ¿verdad? El libro de Esther tampoco tiene capítulo 13 y ese es el casamiento de la judía con el gentil, ¿verdad? Y también tenemos que el libro del Cantar de los Cantares no tiene capítulo 13 y una mujer habla de su amado y el amado habla de su mujer. Pero fíjese que es bien interesante que 7 representa plenitud o significa plenitud. Dice que al séptimo día Dios vio que todo lo que había hecho era pleno, era bueno y descansó. No cabe duda que la plenitud es cuando se concluye algo. Y si estamos hablando del capítulo 13, que significa rebelión, y del versículo 7, entonces estamos hablando de que lo que dice ese capítulo y versículo tiene que ver mucho con la plenitud de la rebelión. Y cuando se manifiesta la plenitud de la rebelión, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por un periodo de rebelión o se han considerado en ese momento rebeldes. Pero yo creo que todos hemos vivido épocas de rebelión y nos hemos rebelado a diferentes cosas. Pero la peor rebelión o lo peor que nos puede pasar es rebelarnos ante Dios. Y entonces fíjese que dice acá, acuérdense de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Fíjese que está hablando en tiempo pasado. Acuérdense de aquellos que ya no están. Y dice, consideren el resultado de su conducta e imiten su fe. Y entonces, hoy estaba oyendo a mi esposa que estaba hablando de mi suegra, que ella había sido un alfarero, pero a la vez de haber sido un alfarero en la vida de ella, fue su guía. Y que ahora cuando ella ya partió, está durmiendo con el Señor, entonces ella se recuerda, considero el resultado de la conducta de mi madre. Y de acuerdo a la conducta de mi madre, voy a imitar lo que ella hizo en la fe de Cristo. Pero también nosotros podemos ver de que hubo nuestro amado apóstol Otto, que ya partió también a la presencia del Señor, y entonces venimos y consideramos lo que él hizo de parte de Dios. Y entonces vemos la conducta, cómo fue que ese hombre fue siendo moldeado. Porque, hermano, todo siervo, toda persona, todo creyente va siendo moldeado. Y llega el momento en el cual entendemos que para ser un guía se necesitan ciertas cualidades, que las tenemos que ir aprendiendo también en el camino muchas veces. Porque digamos que para que uno se constituya en padre, y me refiero cuando a uno le dan a su primer hijo, uno en ese momento es un total inexperto en la materia. Incluso hasta para dar de mamar, la mamá no tiene nada de experiencia. A veces la suegra, la madre, una amiga tienen que llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Y yo me recuerdo que cuando una madre es primeriza y le toca dar de mamar, sus pechos se le agrietan, hay un gran dolor y es una experiencia bien tremenda. De igual manera yo creo que es bien tremendo para una iglesia que los pechos de la iglesia den de mamar por primera vez a sus hijos porque no tienen experiencia.
Digamos que en mi caso, cuando yo empecé a dar leche espiritual, me recuerdo que yo traía una cantidad de estudios de allá de la central, y cuando yo metía el estudio no me entendían absolutamente nada. Una persona me dijo: mire, hermano, es que usted es demasiado elevado. Me dijo: bájese. O sea, como quien dice, nos está dando un bistec y no le entendemos ni jota de lo que nos está hablando. Me recuerdo que la inexperiencia, ¿verdad? Porque es pura inexperiencia. Me paro yo en el púlpito la primera vez o segunda vez que teníamos una iglesita así chiquita que estaba allá en la Yiniva, que era también de unos samoanos, y me pongo yo y empiezo a predicar, y yo ese día llevaba el tema de los Adanes. Y entonces empiezo a lanzar de los Adanes a ellos, ¿va? Y explicándoselos así, pero con denuedo, como dice la escritura, pero con todo pulmón, y yo explicándoles y todo. Y al final, y la concurrencia todas así con los ojos de huevo estrellado. Y de repente al final, cuando yo me pongo ahí en la puerta a despedir a la gente, y se acerca un hermano y me dice: mire, hermano, pastor, yo le pregunté: ¿y cómo se sintió, hermano? Yo pensando que iba a decir: hermano, qué tema el que usted se dio. Me dice: hermano, con todo dolor de mi corazón le quiero decir que yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Porque usted está predicando herejías, hermano, me dijo. Y yo: no, hermano, mire, yo le puedo explicar. Y que aquí, no, hermano, mire, realmente no. Eso de los Adanes, si solo un Adán hubo. Y yo, pero ya oyó usted que hay un segundo Adán, que es Cristo. Ah, sí, pero es que él no se llamaba Adán, él se llamaba Jesús. Y entonces, bueno, se fue de la iglesia. O sea que mi primera oportunidad de predicar y el primer cliente que se me va, hermano. Terrible, ¿verdad? Entonces, es bien delicado, porque al principio, cuando uno quiere ser guía, tiene que saber comandar. Esa es la palabra guía. Conductor, literalmente o figurativamente, maestro. Eso significa guiar, un guía. Y esa palabra viene de otra que significa estimar o considerar, o ser el principal, o dirigir, o es el que cree y el que hace que los demás crean también. Es el entendido. Imagínense todo lo que es un guía. Yo no sé si usted está calificado para guía, pero cuando yo me puse a pensar en todo esto, digo yo: Señor, ten misericordia de mí, porque creo que me hace falta mucho. Porque para comandar a alguien, dirigir a alguien, ser el guía de alguien, uno tiene que tener determinada madurez. Y fíjese que dice acá: dejadlos, dice, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos se van en el hoyo. O sea que para ser guía lo primero que se necesita es tener revelación, tener luz. Pero fíjese que Pablo decía, Pablo tenía un problema. Pablo estaba siendo constituido o preparado para ser el perito arquitecto de la iglesia. O sea que él iba a presentar y a diseñar los fundamentos que el Espíritu Santo le dijeran para edificar toda la iglesia. O sea, si usted se da cuenta, toda la doctrina de la iglesia es en su mayoría paulina. Amén. Pero tenía un problema: hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Deje esa, ahí déjelo en un paréntesis así. Pablo actuaba como niño, pensaba como niño y hablaba como niño. Eso déjelo en un paréntesis ahí. Segundo, ciego. ¿Cómo estaba Pablo cuando principió su ministerio? Ciego. ¿Cuál es la condición que Dios le estaba mostrando? Que necesitaba forzosamente tener un cambio en su visión para poder guiar a todo eso que Dios le estaba diciendo. Porque imagínese usted que queda ciego y le empieza a decir:
mira, ahora vas a tener que hacer esto, vas a tener esto, vas a tener que hacer esto, y vas a ir a predicar a reyes, le vas a ir a predicar a príncipes, vas a tener que sufrir por causa de mi nombre. Y el Señor le está dando todo el plan, y él no está entendiendo el plan. Le está costando entender eso. No sabe que va a tener que pasar 14 años exilado ahí en Damasco, no sabe que va a tener que ser tomado como espía, y va a tener que ser tomado como traidor, y va a haber un momento en que se va a quedar solo, y todo eso no lo sabe Pablo. Él solamente está oyendo un plan con una gran dificultad, que piensa como niño y que está ciego. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Bueno, lo primero que tienes que hacer es dirigirte a tal dirección. Ve con un hombre, ahí se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Y entonces el hombre le empieza a recitar, el profeta le empieza a recitar el propósito que tiene para él. Es como que yo me parara ahorita delante de Josh y le dijera, mira, ¿sabes qué, Josh? Tú vas a ser pastor. Y entonces Josh dice, aleluya. Pero no sabe las lágrimas que va a tener que pasar para llegar a hacerlo. ¿Alguna vez te ha dicho Dios lo que va a hacer contigo? ¿Te recuerdas tú del tema de la casa del vidente? Cuando tú llegas a la casa del vidente, ¿qué es lo que vas a hacer a la casa del vidente? A ver cuál va a ser tu propósito en la vida. Y es un momento en que te topaste en el ambiente profético, donde te topas con el vidente, y el vidente te empieza a decir, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, vas a hacer aquí, vas a hacer allá, vas a hacer más para acá, y ok, pero el sufrimiento y todo lo que tenga que pasar, eso ya es otra cosa. Si tú amas el plan que yo te estoy dando, tienes que saber que vas a tener que llorar, sufrir, gemir, clamar, suplicar, ser probado en todo. Y al final, si sales más que vencedor, se te dará una corona. Bueno, para todo eso se necesita revelación. Un guía necesita tener ciertas cualidades. Yo estaba viendo en el internet que, digamos, hay ciertas cualidades que necesita tener un guía de turistas. Un guía de turistas tiene que saber en dónde están los puntos para que una persona se hospede. Es la primera cosa que tiene que hacer, porque baja el turista del avión, ¿a dónde lo va a llevar? Al lugar donde se tiene que hospedar. Tiene que saber precios, calidades de cama, en qué lugares quiere estar el turista, hacerle un itinerario, ¿verdad? O sea que tiene que ser un gran planificador. Un guía tiene que saber el lugar donde hospedar al que va a guiar, y también un gran plan. Tiene que saber qué es lo que le interesa a la persona que va a guiar. Y tiene que ser un conocedor del territorio a donde lo va a llevar. Tiene que saber darle alimento. Tiene que saber transporte, y tiene que ser un GPS en la mente. O sea que hay algunas personas aquí que no califican para eso, ¿verdad? Se pierden en la misma esquina todas las veces. Tengo por lo menos 3 candidatas así bien claras aquí, ¿verdad? Pero entonces, ahora ese es un guía de turista, pero ¿qué pasa con el guía espiritual? El guía espiritual tiene que tener muchas cualidades, hermano, pero le puse 7 de las principales. El ejemplo, la humildad, la paciencia, la fuerza, el ánimo, la dirección, el equipo. Esas 7 cosas tiene que tener un guía espiritual. Amén. Tiene que, solamente voy a empezar de atrás para adelante. Tiene que ser un hombre de equipo. O sea, el que se cree el llanero solitario necesita un toro siempre, que le diga Kimo Sabi. ¿Qué significa eso? Que necesita forzosamente alguien con quien trabajar. Amén. Vaya, mire pues, guías de ciego que coláis el mosquito y se tragan el camello. Fíjese que qué tremendo que el guía tiene que tener una tremenda visión. Tiene una tan tremenda visión
que puede ver los mosquitos. Pero tiene tanta visión que no ve los camellos. ¿No le parece a usted mero raro eso? Mire, si usted se quita los lentes, ¿qué es más fácil ver? ¿Un camello o un mosquito? El camello. ¿Y por qué deja pasar el camello y no pasa el mosquito? Porque a veces lo que para usted parece que tiene un gran valor es realmente lo insignificante. Y lo que realmente tiene valor, a usted no le pone coco. Eso es lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está diciendo, que a veces el guía, lo que para él tiene un gran valor, por ejemplo, aquellos se quedaban perplejos con el templo. ¡Ala, qué templazo! Mira, Señor, qué templazo. Y entonces el Señor le dice, ¿por qué están viendo el edificio? Póngame este templo, en 3 días lo destruyo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Esos estaban pasando el mosquito. No estaban dejando pasar el mosquito y estaban dejando pasar el camello. Entonces hay cosas en la obra que pareciera que tienen una gran importancia y no la tienen. Por ejemplo, una cosa así bien importante de la alabanza. Todos queremos tener los mejores instrumentos. Yo quisiera tener los mejores instrumentos. Tengo el mejor teclado que hay. Supongamos que fuera un llamado. ¿Cuál es el mejor teclado que hay ahorita para una iglesia? Pero hay un teclado que se llama Génesis, si no me equivoco. El Génesis es como $8,000, $9,000 creo que cuesta. Oasis, un Oasis. Oasis, Génesis, no sé cómo se llaman los teclados, pero un Oasis, un teclado de $8,000 tenemos en la iglesia y lo ponemos aquí, pero resulta que no tenemos al músico. Nos preocupamos por el teclado, por tener el mejor teclado, pero no nos preocupamos por crear al mejor músico. Tenemos los mejores micrófonos, los que mejor puedan sonar, pero resulta que los cuates no pueden adorar. Fíjese que es algo bien tremendo que ahora que fui a ver esa iglesia, bien chiquita, ¿verdad? Tiene 2 bocinitas de las más comunes y silvestres. Y se para una muchacha ahí con una guitarra y empieza a cantar. Solo una muchacha ahí con unas secuencias y todo. Y estaba ahí haciendo la lucha, ¿verdad? Y se oía bien. Aquí tenemos unas DAS, Line Arrays, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, yo no quiero comparar ni tampoco menospreciar lo que hay aquí, porque aquí hay algo precioso. Pero lo que quiero decir es que muchas veces preferimos tener un buen micrófono y no tener a un buen predicador. Ahora, ¿qué pasaría si el micrófono no está, pero sí está el predicador? ¿Qué cree usted que es mejor? Entonces, póngase a pensar en eso, el problema de una visión. Y entonces fíjese que me pareció bien tremendo este versículo porque dice Isaías 3:12, oh pueblo mío, sus opresores son muchachos y mujeres lo dominan. Hombres, nadie dijo amén. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Entonces la primera cosa que pasó ahí es que habían opresores inmaduros, guías inmaduros. Ahora le voy a leer esta otra versión. Mi pueblo está oprimido por caprichosos y se han apoderado de él exactores. Pueblo mío, los que te guían, o sea, tus guías te descarrían, han torcido el camino por el que ibas. Y observe usted esto porque entonces resulta que vamos a abrir la ventana que dejamos con Pablo. Y cuando Pablo dice que pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño, es porque Pablo estaba hablando cosas caprichudas, cosas a su antojo. Y es Pablo. Porque digamos que tenemos que saber exactamente a lo que nos estamos refiriendo con un niño.
No estamos refiriendo a un niño de 11 años, porque por ejemplo aquí Yeshua ha compartido la palabra. Nos estamos refiriendo a un niño en su manera de comportarse voluntariosa o caprichosa o sin obediencia o sin el deseo de ser guiado. Porque el problema que experimentó Pablo al principio fue que en algún momento fui a ver a los de Jerusalén y me topé con los que se dicen los superapóstoles y no me enseñaron nada. Está hablando Pablo. Me fui con aquellos para ver si me enseñaban algo, pero no aprendí nada de ellos. En otra ocasión Pablo dice: desechemos a este Juan Marcos porque no me sirve a mí para nada. Ese es un flojo. Nos abandonó la vez pasada. Entonces, ¿para qué lo voy a agarrar? Desechémoslo, ahí que se quede. Y entonces empezamos a trabajar en el capricho, en nuestra voluntad, y ya no en la voluntad de Dios, porque Bernabé en ese caso resultó ser más sabio que Pablo, porque vino y lo agarró y dijo: no, yo voy a agarrar a este. Cuando todos lo desecharon, así como a vos te desecharon también. Entonces ahora lo voy a agarrar, y así como te hice a vos, perito arquitecto de la iglesia, a este lo voy a hacer, el que va a escribir el Evangelio de Marcos. Es tremendo eso. Está un hombre maduro con alguien, porque perdone, Bernabé era más maduro que Pablo. Porque si Bernabé llevó a Pablo a los apóstoles, ¿quién era más maduro? ¿Quién tenía más tiempo en el Evangelio? ¿Quién tenía más madurez? ¿Quién tenía más experiencia? ¿Quién se había quebrado más veces la cara? ¿Quién había vendido su terreno antes? ¿Quién había dado todas sus posesiones por causa de Cristo? Bernabé. Entonces a veces uno en el ministerio hace las cosas por capricho. Y es la etapa que uno vive de niño. Y el problema es que en las etapas de uno de niño arrastra un montón a que se comporten como niños y vivan como niños espirituales. Pero esa es una parte. La otra parte es más delicada, porque entonces viene y dice: y mujeres son los que te están guiando, son las que te están guiando. Y oiga, mi hermana, no le estoy ofendiendo con eso a usted. No la estoy ofendiendo con eso. Pero lo que pasa es que una mujer no fue creada para guiar exactamente, sino que una mujer fue creada para ser guiada. Una mujer fue creada para ser tierra y el hombre semilla. Una mujer fue creada para ser vientre y recibir y fructificar de la semilla que el hombre le dé. Pero hay casos en los cuales la mujer tuvo que tomar un control, como en el caso de Débora, que se tuvo que convertir por madre, pero no fue padre. Fue madre, pero no fue padre. Y cuando ella se tiró a la batalla, tuvo que venir y buscar una cabeza que los guiara a la batalla, y ella se metió ahí. Y tuvo que llamar a Barak. ¿Por qué tenía que hacer eso? Porque cuando la mujer no tiene una cabeza y se convierte en guía, se vuelve una exactora. ¿Y qué es eso de una exactora? Exactora se le aplica a aquellos que por obligación cobran impuestos y exigen que les paguen el impuesto. ¿Qué significa eso? Que una mujer está acostumbrada a recibir. Cuando no da, empieza a exigir y a exigir y a exigir y se vuelve exactora. Y entonces de ahí viene el espíritu de la sanguijuela que empieza a sacar y a sacar y a sacar. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice que el vientre de la mujer estéril y la tierra son cosas que no se sacian? Porque la tierra tiene que pedir semilla a su tiempo para fructificar. Pero si no hay semilla, si no hay que se le meta, entonces empieza a exigir. Y cuando ve que no puede, digamos, en el nivel de autoridad recibir, sube y sube y sube. Y entonces se convierte en la que domina. Pero no es un gobierno adecuado, no es un gobierno que fructifique bajo la vía normal. Entonces, necesitamos guías, ¿no cree usted? Necesitamos realmente tener guías.
Yo no sé, hermano, pero yo creo que este versículo tiene que ver mucho con el retiro de varones de este año. Tiene que ver porque yo creo que este año tiene que ser el levantamiento varonil aquí en la iglesia. Tiene que ser el levantamiento donde los varones van a jalar. Y va a ser un levantamiento que tiene que darse, porque si no, no puede ser que se esté diciendo que la mujer está teniendo una categoría espiritual más alta que el varón. Aunque es real. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo, pero que sea normal y correcto delante de Dios, ese es el problema. Porque Dios nos llamó a nosotros a ser cabeza y no cola. Dios nos llamó a nosotros para ser guías y no ser caprichudos y no ser niños. Y Dios llamó a las mujeres para ser guiadas y para ser receptoras, no exactoras. Amén. Sigamos adelante, mire. Entonces tenemos que examinar por qué es que un guía debe de ser varón. Y entonces cuando empecemos a examinar eso vamos a entender. Primera característica que tiene que tener un guía es el ejemplo. O sea que el ejemplo en el matrimonio lo tiene que dar el varón, no la mujer. Y la mujer tiene que ser un reflejo del varón. Y los hijos un reflejo de la mujer y del varón. Pero tiene que ser así. Porque fíjese que la luna es reflejo del sol. Y dice, ¿quién es esta hermosa como la luna? Refulgente como el sol. No está diciendo refulgente porque tiene su propia luz, sino que está diciendo refulgente porque alguien la hace brillar. Entonces el varón es el encargado de hacer brillar a la mujer y el varón es el ejemplo a seguir. Y entonces mire lo que dice acá Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. Esa palabra estimar es la misma que significa guía. O sea, las he tomado por guía, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no tendiendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Imagínese a usted un marido diciendo eso a su mujer. Y que la mujer vea, imagínese usted que la mujer vea que su marido deja todo por Cristo, que todo lo considera una pérdida por amor a Cristo. Póngase a pensar por un momento en eso. ¿Cómo se comportaría una mujer que dice, mi marido deja cualquier cosa, hasta a mí me deja si es por el Señor? Eso le cambia la vida a cualquiera y cambia el ambiente espiritual en la casa. Por eso le digo que muchos vivimos tiempos de desequilibrio. ¿Usted alguna vez ha estado desequilibrado? Yo sí. Decía mi pastor en el mensaje, a mí me han dicho algunos, hermano Sergio, no hable de lo mal que le va, hable de cosas buenas, de cómo le va de bien. Pero él decía en el mensaje, decía, ¿y cómo voy a hablar de las cosas que me va bien cuando la Biblia me dice lo contrario? Si Pablo dice que ha sido naufragado 3 veces, ha sido azotado, ha perdido muchas cosas, ha estado en prisiones, y les dice a sus discípulos, acuérdense de mis prisiones. O sea que yo no me puedo poner delante de mi familia como ejemplo de solo victorias. La familia tiene que entender las derrotas y cómo es que ante la derrota se levantó la persona y sacó adelante el asunto. Porque nadie está exento de recibir una derrota, nadie. Y a todos se les es permisivo experimentar la derrota. El problema es quedarte ahí o que la derrota haya transformado tu carácter y tu visión.
de una manera negativa y no en una manera positiva. Pero aquí decía, ¿cuántas cosas las he tomado como pérdida? Te voy a preguntar una cosa. ¿Qué ven tu esposa y tus hijos que tú, varón, has tomado como pérdida por amor a Cristo? Has dicho, esto lo voy a dejar porque prefiero hacer esto por amor a Cristo que seguir haciendo aquello. Solo eso te puedo decir que ya cambió el ambiente en el hogar. Amén. Va, te lo voy a poner de otra manera y por favor, compréndeme el mensaje. Ganaste 7,000, 8,000 dólares. Tienes que dar $800 de diezmo. Y entonces estás con la situación de que, ay Dios mío, ¿doy o no doy? ¿Lo hago o no lo hago? Es que son $800 de diezmo. Y entonces dices, no, mejor no, este mes voy a dar 300 nada más. Me quedo con 500 para el mes siguiente. Pero el mes siguiente ya debes 800 más 500, son 1,300. Pero das solamente 200 el otro mes. Pero entonces dice que aquí este hombre estimó todas las cosas como pérdida. Ya ahí te plancharon. Porque no estimaste. No consideraste, no tomaste como guía algo que tenías que dejar. O sea, mire hermano, tiene que haber un tiempo de recuperación, ¿no cree? Tiene que haber un tiempo en el cual, Señor, ayúdame, tengo que entender, tengo que ver cómo le hago, tengo que ver qué tengo que pensar, cómo tengo que actuar, qué tengo que, por favor, dirígeme, dame fuerzas, ayúdame. Y entonces, como le estás pidiendo algo bueno al Señor, el Señor te va ayudando, te va ayudando, te va ayudando, y te va sacando, y te va sacando, y te va sacando, hasta que te da la victoria. Entonces tuviste tu tiempo de caprichudo y tu tiempo ya de guía. Pero el guía tomó valor a raíz del tiempo que pasó como caprichudo. O sea, tu forma de guiar va a tener más autoridad si has sabido que has pasado por un tiempo en el cual. Amén. Cuando el Señor dijo, recibiréis poder de lo alto, no salgan de la casa hasta que reciban poder de lo alto, ya había sido extendido sobre ellos otro poder. ¿Y cuál había sido el poder que había sido extendido cuando ellos estaban ahí en el aposento alto, esperando? Habían recibido el poder de ver a Cristo resucitado. Porque sin haber visto a Cristo resucitado, todos habían huido, todos se habían esparcido, todos andaban viendo a ver qué hacían, porque habían empezado a sentir miedo. Estaban comportándose como niños. A pesar de que tenían 3 años de haber andado con el Señor, se estaban comportando como niños. A raíz de esa situación, entonces les cambió la vida y dijeron, no, vamos a hacerlo de esta manera. Y revertieron el proceso y empezaron a juntarse. Ya juntándose, el Señor se les aparece. ¿Y quién los guió? ¿No fueron acaso las mujeres, pues? Que aparecieron ahí y les dijeron, el Señor resucitó. Y aquellos, nah, de veras, la tumba estaba vacía. Voy a ir a ver, dijo Pedro. Y Juan lo siguió. Y fue a ver. Y se dieron cuenta de que en verdad no estaba. Cuando regresaron, en verdad no está, pero se lo robaron. ¿Quién se lo robó? No, resucitó. ¿Quiénes estaban haciendo las 10? Y entonces el Señor les cambia el panorama. Aparece ahí. Y entonces les dice, oigan, ya, pongan mucha atención. Oigan lo que les voy a decir. Quédense aquí hasta que reciban poder. Pero ya viéndolo, hermano. Ya, si tú ves al Señor resucitado, que venció la cruz del Calvario, solamente eso ya es para ti. ¿Me comprende el punto? Ok, sin eso no se puede estimar las cosas como pérdida. Tienes que vivir.
Si estás viviendo tu época de caprichudo, de rebelde, en el nombre de Jesús le pido a Dios que esta proclama que viene cambie tu vida y que la cambie por completo y que te conviertas en un guía. Porque cuando uno guía, mire, cuando el águila agarra a sus aguiluchos a que coman carne, es porque ya los entrenó un poco. Ya les está enseñando tipos de caza, cómo es que caza, y ya es un proceso ya de aprendizaje. Lo que hice yo con los discipuladores es, vénganse pues todos los que son aguiluchos, vénganse, vamos a comer un poco de carne. Vayan a ver. Y entonces ahí se nota uno quién está maduro y quién no está maduro. ¿Quién cuela al mosquito y deja pasar el camello? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, tomando como guía, estimando, tomando como guía, cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Y estaba hablando mi pastor acerca de un hombre que Moisés le pidió ayuda y le dijo, ¿sabes qué? Quisiera que nos ayudaras porque tú conoces más el desierto. Conoces más el desierto que yo. Pero ya Moisés ya había pasado 40 años en el desierto. Y sin embargo vino y dijo, mira, vos sabés más, venite. Y entonces dice el apóstol, dice, ¿y qué pasaría si yo les dijera a ustedes? Y agarró a un miembro de la congregación y lo puso de ejemplo. Y dice, ¿qué pasaría si yo les dijera a todos ustedes enfrente a él, mira vos, quisiera que nos hallaras un lugar de reposo para toda la iglesia, porque vos sabés más? ¿Qué pensarían ustedes de mí? ¿Saben qué pensarían muchos? Quiten al hermano Sergio porque el otro sabe más. Pero la realidad es que no es esa, porque el que sabe ver, ve la humildad del que está rindiendo. Y dice, por humildad no me siento superior a ti, sino que al contrario, si tú sabes algo, apórtalo. Apórtalo. O sea, eso es una persona que tiene humildad, que sabe despojarse de su investidura y poder oír a otros, pedir consulta. Me recuerdo como que hoy fuera el día que yo llegué con la foto vía satélite que habíamos hecho acerca del terreno de lo del colegio. Y le dije, estábamos en la parte de atrás de la iglesia, en el lado de la radio. Él venía saliendo de un programa de la radio y yo venía así y le dije, apóstol, ¿qué pasó, Fernandito? Aquí tengo la foto vía satélite del terreno de lo que podría ser el colegio. Me dijo. Se tomó la barba, se quedó viendo. Vos estás loco, me dijo. Es bien interesante eso. Ahí se lo voy a explicar mañana, el sábado, lo de la locura. Porque también locos guían al pueblo de Dios, hermano. No es tú y yo estamos locos, sino que hay locos que guiaron al pueblo de Dios para hacer cosas grandes. Y a veces la gente los toma como locos. Por ejemplo, a Jehú lo tomaron como loco. Dijo el rey Joram dijo, ¿quién es ese que viene ahí manejando como loco? Ah, es Jehú, porque maneja como loco el carro. Fíjese que hasta eso dice la Biblia. Imagínense cómo iba el caballo. Jehú iba ahí como loco. Pero lo que iba a hacer era matar a Jezabel. Y a matar al hijo de Jezabel. Iba loco. Bueno, mire pues, oiga lo que dice. ¿Siente usted que alguien es superior a usted? ¿Siente usted que alguien le puede enseñar? Cuando usted no se deja enseñar, o cree que usted lo sabe todo, o no puede engendrar a nadie porque usted es el plus ultra, no puede usted ser guía. Porque el guía se tiene que bajar. ¿Qué sabes vos? Por ejemplo, aquí hay músicos que saben mucho, pero recontra más que yo en el piano. Pero yo no me metería al conservatorio ahorita para estudiar 14 años de piano para saber más que ellos, ¿verdad? ¿No cree usted?
Pero me quitaría mi autoridad que le dijera, mira, enséñame a mí cuál es el do aquí. No. Estaba platicando yo con Caleb del dúo Esperanza y me estaba diciendo, vos, ese pianista que tenés ahí, puchica, man, bien que me siguió la onda. Ah, sí, le digo, pero no se lo vas a decir. Por el amor de Dios y la Santísima Biblia, no se lo vas a decir. Pero ya se lo dije, ahorita. ¿Qué fue lo que le hiciste? Montate al piano ahí a hacer la maroma que le hiciste a él. Pero, se disparó no sé qué hay notas y todo. Ahora, si usted me dice, hágalo, hermano pastor, no me sale. ¿Verdad? Pues hace algo ahí que no se recuerda. ¿Le puedes preguntar a alguno que te pueda instruir para que vos me puedas instruir a mí? Preguntarle a alguien qué fue lo que... ¿Se recuerdan ustedes qué cantó Caleb? Sí. Ese canto se llama Cristiano Adelante. ¿Verdad? Y la agarró ahí rápido. Y entonces él se asombró que se sabía el canto. ¿Verdad? Pero este hombre ha de tener algún tipo de principios, no solamente académicos, sino que espirituales para agarrar. Amén. Gracias, papito, ya, no vaya a ser que explotes ahí. Entonces, ¿se da cuenta usted el punto? La humildad. Por favor, aprovechando que estás aquí, contale el testimonio de la humildad en Honduras. Híjole, Dios mío. Estábamos ministrando la alabanza, nos llamaron al grupo a ministrar al estadio en una cruzada evangelística no me acuerdo si era John Guichó. El caso es que eran 55,000 personas las que llegaron al estadio. Nosotros íbamos a ser uno de los grupos de alabanza. Llamaron como a montones de grupos de alabanza, que cerca de 8 o 9 grupos de alabanza. Entre ellos estábamos nosotros. Amén. Sí, por si no me escuchan. Y entonces estábamos desde las 3 de la tarde haciendo el sound check, la prueba de sonido, y estaba la tarima así bien grande. Y en la grama cerca de la tarima estaba una carpa donde estábamos los músicos. A las 3 de la tarde ya habían varios miles de personas en el estadio, y el hermano de la consola llamó por una bocinita que estaba en la carpa y dijo: Jorge Hines, por favor subí a la tarima, quiero ecualizar con tu voz. Dije yo, con permiso, por favor. Entre todos los músicos que habíamos ahí, de 10 grupos, a mí Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño. Y yo subí y agarré el micrófono, algo, sonido, sí, audio 2, sí, probando el monitor. Mira, Jorge se llamaba el muchacho de la consola, bájale aquí a 450 Hz, por favor. Y todos escuchándome, todo el estadio ahí. Y después probando sonido aquí, probando el sonido de la sala. Aló, sonaba todo el estadio. Si usted me escucha a mi derecha, por favor, dé un fuerte grito de júbilo. A mi izquierda hasta me aseguré que todo el mundo me viera. Y luego les dije, bueno, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Jorge. ¿Quién me había preguntado? Mi nombre es Jorge Hines. Yo soy director de alabanza de Elim Central. Vamos a estar más tarde acá. Bendiciones para usted que estuvo temprano aquí. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a estar más tarde, así que vamos a bendecir al Señor. Recuerde, soy Jorge Hines de la iglesia Elim Central. Puse el micrófono, caminé un poquito por la tarima y de repente
miré el cielo y mis pies. Pero no fue una visión, fue que me caí. Y que quedé con los pies para arriba así. Y escuché miles de personas. Y yo decía, ojalá se me haya quebrado algo para que me trajeran en la ambulancia. Y yo lo que pensaba era que ya había anunciado quién era, en qué grupo estaba, y que me tocaba ir a ministrar después. Y que tenía que ir a la carpa donde estaban todos. Y bueno, ahí fue un trato bien duro. Y sigue haciéndolo cada vez que lo cuento. Bueno. Aleluya. Eso fue para compensar la balanza, ¿verdad? Pero, porque tengo que cuidar su alma, hermanos. Pero fíjese que cuántas veces usted y yo no hemos actuado como niños, pensado como niños y hablado como niños. Y nos toca ser guías. ¿Cuántas veces la hermana se le ha metido el querer ser la guía de la casa? Y entonces hay que... Fíjese que dice 2 de Pedro 3:15. Y tengan entendido, pero esa palabra tengan entendido es y tengan como guía que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la escritura que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los que tuercen? Los inconstantes. ¿Qué le quiero decir? Que los que no vienen seguido a la iglesia. Los intermitentes. Los un día sí, un día no, 3 días, un domingo, otros 3 domingos no venir, y después 3 domingos sí venir, y después 1 no, y después 5 sí, y así. Esos son los que tuercen. No los que vinieron el día 24. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjese que es bien tremendo esto, porque a veces la gente no considera la paciencia que tuvo el Señor, o que tiene el Señor, más bien dicho. Cada uno de nosotros no ha experimentado usted la paciencia de Dios, con algún su defecto que tiene que le ha tardado el Señor en aguantarle. ¿Sabe qué dice el Señor al respecto? Que Dios tiene esa bondad para con usted, para que usted se arrepienta y para que yo me arrepienta. ¿Alguna vez te has dado cuenta que has cometido el grave error de tu vida? Y Dios, en lugar de darte un ladrillazo, te manda la bendición. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que Dios me esté bendiciendo? Porque esa paciencia que Dios tiene contigo y conmigo, la tiene para que te salves. Entonces, si Dios tiene una paciencia para contigo, para que te salves, ¿por qué los guías a veces no tenemos paciencia? Porque nos comportamos como caprichudos, como niños. Papi, yo quiero un camión. Ah, vaya, mijo, pero lo quiero ya. Pídale a un niño estarse sentado ahí con usted en algún lugar así. Y está ahí el niño. Pásame el celular, papá, para jugar aquí algo, para entretenerme. No tienen paciencia. No tienen la paciencia que usted tiene. Un niño no tiene su paciencia. Entonces, un guía que es niño, que es caprichudo, no tiene paciencia. ¿Ya se da cuenta que usted es niño? ¿Ya se da cuenta que yo también lo soy? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar esa madurez que nos tiene que llevar a la entereza de poder guiar y esperar a que otros cambien. Eso es difícil, hermano.
porque uno quisiera que la gente cambiara ya. Pero cuando se trata de uno quiere que le den tiempo. Amén. Bueno, como ya se me fue el tiempo, y quisiera predicarle esto así con detenimiento y bien explicado. Resumiendo un poco, ¿qué le expliqué el día de hoy? Ejemplo, paciencia, humildad. Si a usted le hace falta eso y usted se ha estado comportando como niño en estos días, si usted considera que no es un buen guía de su casa, y si usted quiere realmente este año hacer un cambio, yo quisiera que usted se dispusiera a pasar al frente y que le dijera al Señor, Señor, yo necesito ser ese guía que tú quieres proveer para mi casa. Y no lo estoy hablando específicamente por usted, sino que también me incluyo yo. Ya se ha dado cuenta que últimamente el número de varones acá ha cambiado, ha superado siempre al de las mujeres. Eso no pasaba antes. Es una gran bendición. Yo le suplico que esta noche usted se ponga a pensar